Muy bien amigos, pues continuemos con este video. Vamos ahora a platicar de otro aspecto muy importante dentro del gameplay de un juego 2D, es precisamente la implementación de un parallax. Es un efecto muy recurrente, muy común, bueno, muy usado, no común, muy usado, que le puede dar puede realzar mucho tu juego. ¿Ok? ¿Qué es el parallax? El parallax es un efecto de perspectiva dada el punto de visión de una persona y la distancia de los objetos y la velocidad también a la que se mueven. Un ejemplo muy rápido de de lo que significa el parallax, lo que es el parallax es cuando tú vas en un coche. Tú vas en un coche a una cierta velocidad, es el punto de referencia eres tú eres el observador y muy cerca de ti pasan otros coches o hay árboles, arbustos. Entonces tú ves esos arbustos o coches que pasan muy rápido y más atrás, en el fondo, logras ver a lo mejor una montaña que tú identificas que avanzas y se sigue viendo igual, casi no se mueve. Eso es un parallax. ¿Ok? La diferencia entre las distancias de objetos y cómo se reflejan en el movimiento relativo respecto al observador. ¿Sale? Eh, Hay muchas formas de implementar Parallax. Lo primero que vamos a hacer es implementar el movimiento del personaje y después de implementar el Parallax. Lo que sí es un hecho es que para que el Parallax funcione yo necesito definir capas. Y es lo que hicimos nosotros en el video pasado. Lo que nosotros hicimos en el video pasado fue definir varias capas y cada una de esas capas tenía precisamente Game Objects que voy a poder sincronizar. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo. Si ahorita vamos a seleccionar mi personaje no tiene nada, vamos a agregarle un nuevo script, le vamos a poner player a ese script y vamos a abrirlo. ¿Sabe? Aquí está, abrimos el update y vamos a hacer dos movimientos muy rápidos. Un primer movimiento, agregar una variable booleana que se llame isMoving, que va a indicarle a los demás objetos de las demás capas si el objeto se está moviendo. Si se está moviendo, aplicamos parallax. Si no se está moviendo, no hacemos nada. ¿Ok? Por el otro lado, vamos a utilizar el input del teclado normal, que este lo podemos usar, por ejemplo, para el Windows o para Windows 8, para Windows Store. Podemos utilizar teclado porque los dispositivos que utilizan este marketplace eh, regularmente tienen teclado. Lo que no pasaría con un Windows Phone, por ejemplo. El Windows Phone tiene que ser con Touch, que es lo que vamos a ver en siguientes lecciones. ¿Ok? Entonces, para poder capturar correctamente el input del teclado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar la clase input y vamos a usar el método getAxis. GetAxis. Ok, cuando yo trabajo con el teclado en Unity, hay dos formas o digamos dos tipos de comportamiento de interacción con el teclado. Uno es a través de los ejes y otro es a través de los botones. Los ejes me permiten identificar si se está moviendo a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo un objeto, mientras que los botones me permiten identificar si la barra espaciadora está ya se apretó, si está oprimida en ese instante del tiempo o si ya se liberó. ¿Ok? Entonces ahorita lo que me interesa es el eje. Entonces por eso le voy a poner get axis y me pide un nombre del eje. Le voy a poner horizontal que me permite identificar la tecla derecha e izquierda. ¿Sale? Es la forma en la que se modifica este valor. Si ustedes no están muy seguros de si fue correcto la forma en la que declararon o configuraron este string, es muy fácil. Pueden ir a Unity, se van a Edit, se van a Project Settings y en Input aquí aparecen los ejes declarados. Por ejemplo, si yo quisiera capturar el mouse, pues simplemente voy acá al mouse. Si yo quiero capturar, por ejemplo, las teclas derecha e izquierda, sería con horizontal, que es el que estamos usando precisamente. Ok, entonces ya capturo y lo que voy a hacer es preguntar si lo que capturé es diferente a cero. ¿Por qué voy a hacer esa pregunta? Porque si es cero quiere decir que no estoy moviendo el teclado, entonces no tengo que hacer ninguna operación. Eso me va a ahorrar precisamente instrucciones y por lo tanto me va a aumentar el performance un poquitito. Ahora sí, si yo moví las teclas izquierda o derecha, entonces por consecuencia lo que tengo que hacer es capturar
ese nuevo input. Entonces lo voy a hacer con vector3 pos, va a ser igual a vuelvo a capturar esto y lo multiplico por un factor. ¿Por qué por un factor? Voy a multiplicarlo por el factor .075. Esto es para decrementar aún más el, el valor que me devuelve este axis. Este axis me va a regresar un valor del -1 al 1. 1 quiere decir que yo dejé la tecla a la derecha oprimida con toda energía y -1 pues del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que este me genera un vector, lo multiplico por .075 para hacerlo más diminuto y eso también va a ayudarme a porque mis assets son muy chiquitos. Entonces un pequeño incremento en este vector va a generar un gran incremento en el movimiento. Entonces, de esa forma, yo lo que hago es que voy a reducir para que no se note tanto la diferencia. Es una cuestión, al fin y al cabo, de escalas que ustedes pueden ir tuneando. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer finalmente es que vamos primero a cortar esto y vamos mejor primero a obtener del transform, que es lo que hemos estado haciendo millones de veces ya en el curso, el local position. ¿Ok? Y ya que obtenemos el local position, ahora sí, a la posición en X le voy a sumar la orientación del eje horizontal. Y finalmente, ya para terminar, vamos a hacer lo siguiente. Ponemos el local position y que va a ser igual a pos. Esto va a hacer que mi personaje se mueva de izquierda a derecha. Vamos a verlo. Regresamos para acá. Corremos el juego. Y lo que veo es precisamente que yo me puedo mover ya de izquierda a derecha. Se ve relativamente fluido. No se ve muy precipitado. Ok. Lo único que yo había hecho era preconfigurar la cámara, el viewport, para que cuadrara con el tamaño de mi imagen. ¿Sale? Entonces es muy importante que ustedes encuadren bien y no lo tomen a la ligera, porque por ejemplo en este caso si yo estoy haciendo un juego que es un scroll horizontal, entonces yo me muevo a la derecha, lo que me conviene es orientar el encuadre cargado en donde el personaje esté casi del lado izquierdo, en un 10-20%. Eso va a hacer que yo tenga una gran área de visión de este lado y eso le va a facilitar al jugador poder interactuar y tomar decisiones, ¿no? Entonces es parte de los principios del game design, lo que vimos de que necesitas tener muy buena información y la información necesaria para que el jugador tome decisiones. Cuando a mí no me avisan y de repente pierdo, me siento frustrado y eso es injusto. Siento un grado de injusticia, entonces es una forma en la cual yo lo estoy proyectando con pequeños detallitos. Ahora lo siguiente que me interesa es que cuando yo mueva el personaje mueva la cámara. Eso lo podría hacer con un script, pero vamos a resolverlo de una forma más fácil. Voy a arrastrar con una operación de drag and drop la cámara hacia donde está el personaje. Y con esto lo que estoy haciendo es emparentándolos, estoy relacionando, generando una relación padre-hijo. ¿Quién es el padre? El personaje. ¿Quién es el hijo? La cámara. La relación padre-hijo o el emparentamiento lo que genera es que cuando yo muevo al personaje, el personaje mueve la cámara. ¿Sale? De esta forma, cuando yo me muevo, la cámara me va siguiendo. Entonces ya no se queda estático, ya me va siguiendo. Yo puedo también de la otra forma, y es parte también de la característica de emparentar, si yo muevo la cámara, el personaje no se mueve. O sea, el papá no se mueve si se mueve el hijo, pero si se mueve el papá, se mueve el hijo. ¿Ok? Entonces, esto me permite resolver de forma muy rápida esta parte del gameplay. Ahora, si nosotros vemos los fondos y los backgrounds, nos podremos dar cuenta que el movimiento es igual, o sea, se mueve igual la paja que está hasta acá adelante que el edificio o que la montaña que está hasta el fondo. Entonces eso pues se ve bastante mal. Entonces vamos a empezar a jugar un poquito con eso. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo game object, que es el que se va a encargar, un empty game object, al cual le voy a llamar parallax effect. ¿Ok? Y este es el que se va a encargar del efecto. Y voy a crearle un nuevo script que se va a llamar también parallax fx. Ok, entonces aquí ya tengo mi script.
y ya tengo mi objeto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a capturar el input del jugador para saber cuánto se incrementa el personaje y voy a incrementar a mi fondo la misma, digamos que desplazamiento, ¿ok? Entonces para lograr eso vamos a hacer dos movimientos. El primero va a ser que al Skyloop, o sea a mi fondo del cielo, le voy a agregar un tag que ya creé previamente que se llama render object. Y el segundo paso es que en el parallax script, el script del parallax effect, lo que voy a hacer es crearle aquí una variable pública que sea de tipo GameObject y que se va a llamar player. ¿Sale? Entonces eso me va a permitir que yo lo pueda asignar directamente. Seleccionamos y aquí ya tenemos el player y simplemente agarro y arrastro y coloco, ¿ok? Entonces de esta forma en el update lo que voy a hacer es preguntar en primera instancia si el player se está moviendo. Si no se está moviendo, el parallax no tiene que hacer nada, ¿sale? Entonces voy a preguntar, oye, si el player.getComponent de tipo player CB se está moviendo, entonces puedo procesar información. Si no se está moviendo, entonces me lo brinco. Ok, ahora si se está moviendo, lo siguiente que tengo que hacer es cachar al objeto, ¿no? Al cielo, en este caso. Por lo tanto, para eso voy a usar el GameObject GO, que va a ser igual a GameObject.find y voy a decirle, no, va a ser, sería find by tag, ¿no? Entonces voy a usar el método que se llama find game object with tag y vamos con el tag que se llama, vamos a recordar, aquí se llama, en el Skyloop lo tenemos, se llama render object. Entonces voy acá y le pongo render object. Perfecto. Ok, entonces con eso yo ya obtengo mi cielo. Y lo que tendría que hacer es mover el cielo la misma delta de distancia que movía el personaje. Entonces para asegurarme de eso voy a crear también un vector 3 en donde voy a guardar la posición original de mi cielo de esta forma y después le voy a decir a la posición en X más igual y le voy a sumar lo que le sumé al player, que sería básicamente esto, ok, así. Entonces ahí le estoy diciendo que a la posición en X le incremente el get el eje y le lo multiplique por un factor para hacerlo un poquito más chiquito. Y finalmente yo le digo go.transform va a ser igual y le mando la posición. Ok, ¿qué efecto va a tener esto? Vamos a ver. A ver, aquí me están marcando unos errores. Ok, cierto. Nos faltó el local position. Perfecto, entonces ya tengo ahora sí la posición. Y, y de igual forma aquí el transform.local position. Perfecto. Ya se quitaron los errores. Y ahora vean lo que vamos a hacer. Cuando yo me muevo, a ver aquí, nos hacen falta algunas cosillas todavía. Tenemos el personaje. Ah, claro. Recuerden que el personaje, como aquí estoy preguntando si se está moviendo, aquí al personaje lo tengo que mover. Entonces le tengo que poner is moving en true para indicar que se está moviendo. Y si no, si es 0, o sea, en el else,
lo que hago es poner isMoving es igual a false. Y ya de esta forma guardo el equilibrio y puedo hacer que el código reaccione de forma positiva. ¿Sale? Ahora vean el efecto que tuvo. Cuando yo muevo a mi personaje, el fondo no se mueve. Bueno, en realidad, más bien es al revés. ¿Sale? Aquí hay que tener como mucha cautela. Regularmente cuando yo implemento un runner, un juego de carreras, un plataformer, hay dos técnicas para programarlo. Uno es o muevo el personaje o muevo el mundo. ¿Sale? Entonces lo que estoy haciendo aquí, vamos a colocar el game acá para poder verlo en paralelo. Ok, y vamos a hacer chiquito acá y acá. Ok, entonces vean lo que está pasando. Lo que está pasando es lo siguiente. Vamos a correr el juego. Y lo que estamos viendo es que cuando yo muevo el personaje, también estoy moviendo la misma delta de distancia. Estoy moviendo el cielo. Eso da el efecto de que el personaje y el cielo se están manteniendo iguales. Parecería que no se mueve. No se ve que se mueve lo de adelante. Ahí ya tenemos una pequeña implementación del parallax. El de atrás no se mueve y automáticamente si se dan cuenta como brinca la capa de adelante. Pero yo quiero hacerlo mucho más interesante, es decir, manejarlo a 4 capas. Lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. En Unity vamos a agregar a todos estos objetos el tag render object para indicarle que todos estos son los que tiene que checar para aplicarles su correcto parallax y los demás no, quiero que los ignore. Y después de este lado voy a hacer unas modificaciones en el script del parallax. La primera modificación que voy a hacer es que ya no voy a encontrar un objeto, sino voy a encontrar muchos objetos. Find objects with tag render, y en vez de cachar uno acá voy a cachar un arreglo. A esto les voy a llamar vamos a ponerles objetos. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es que tengo que iterar sobre cada uno de ellos. Entonces le voy a decir para cada game object que se llame objeto in objetos, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Aquí yo ya estoy filtrando primero solo los render objects, y cuando llego aquí y quiero hacer el for each, lo siguiente que tendría que hacer es distinguir cada objeto a qué capa pertenece. ¿Cómo voy a hacer eso? Con lo siguiente, voy a ponerle if y voy a utilizar el objeto punto get component. Perfecto. Y le voy a decir sprite renderer. Perfecto. Y finalmente le voy a poner la capa sorting layer name. Entonces lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente. Voy a obtener mi objeto. Vamos a suponer que es el primero el grass loop. Y después del grass loop voy al componente sprite renderer, que es este que está aquí. Y después le digo sprite renderer sorting layer name. Sorting layer name. Se llama far layer. Entonces voy a hacer comparaciones con los diferentes layers que yo ya previamente creé. ¿Sale? Déjenme abrirlos para que los tengan ahí frescos y a la mano. Aquí los tenemos background, far layer, near layer y foreground. Entonces aquí lo que voy a hacer es comparar con el background. Comparamos con el background. Si es background, entonces a este background lo voy a dejar intacto como está ahorita este. Es decir, así. ¿Sale? Este es mi objeto. Perfecto. Obtengo el objeto del local position, le incremento y a mi objeto lo asigno con el position, ¿ok? Entonces esto va a hacer que cuando sea el background se mantenga íntegro, se muevan al mismo tiempo.
Esto lo vamos a llamar un 100% de movilidad. Ok, ahora el siguiente, lo que voy a hacer después es simplemente hacer copy paste y colocar 4 bloques iguales. Ahora voy a cambiar, ya tengo el background, ahora vamos con el far layer, que debe ser este. Vamos con el near layer, que es este, y vamos con el foreground, que es este. Ok, entonces lo que voy a hacer es ir decrementando este porcentaje. 100% significa que agarré todo esto, todo este valor, esto es el 100%, y lo paso íntegro. Lo podemos ver, digamos que matemáticamente multiplicándolo por 1. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar este post X. Ahora este lo quiero al 100%, este lo quiero al 55%. Entonces este se va a mover, vamos a ponerlo al 65%. Entonces aquí lo multiplico por 0.65. Este lo quiero al 33%. Y por lo tanto vamos a multiplicarlo entonces por 33%. ¿Sale? Y este lo quiero al 0%. Ahorita les explico por qué. Lo que quiero es que si yo muevo al 100%, es decir, lo que se desplaza el personaje, se desplaza la capa, entonces lo que voy a obtener es un efecto como el que habíamos visto, es decir, como el de el objeto más lejano, donde yo casi no percibo que se mueve. Pero si yo quiero colocar capas de hasta adelante, de las que son primeritas dentro del juego, esas se mueven muy rápido, entonces esas tienen que ir al 0%, ¿ok? Entonces así es como armo mi lógica, empiezo a preguntar y muevo a los personajes, ¿ok? A ver, aquí me están marcando unas cuestiones de casteo, vamos a ponerle aquí 33% por 0, ¿ok? Muy bien. Perfecto, entonces conforme me voy moviendo, si se dan cuenta, los objetos se van moviendo a diferentes desplazamientos. Los objetos que están más adelante se mueven más, los objetos de hasta atrás se mueven menos. Por ejemplo, aquí tengo el castillo y tengo el fondo que se mueven menos. La capa de en medio, que es el de las casas estas grises, se mueve más. Solo que aquí parecería que hay un error, ¿no? Porque el objeto o esta sección de objetos parece que se están deslizando y no parece que vayan de acuerdo al movimiento del piso. Eso significa algo. Lo que significa es que los puse en diferentes capas y al ponerlos en diferentes capas les está aplicando diferentes movimientos. Eso es un error. Estos pertenecen a la capa de foreground y esta a la de far layer. Entonces vamos a ponerlo en el foreground para que reaccione de forma similar y vamos a regresarlo. Y ahora sí, si se dan cuenta ya no se siente que se estén patinando. Y sin embargo yo veo en los fondos que se mueven a diferentes velocidades. Esto me permite darme una idea de un efecto de parallax. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Los siguientes pasos son muy sencillos. Por ejemplo, quiero un nivel infinito. No quiero que se termine. Por ejemplo, aquí me terminó muy rápido el nivel. ¿Qué pasaría si yo quisiera un nivel infinito? Eso se los voy a dejar como ejercicio si ustedes quieren practicarlo. Lo que tendría que hacer es agarrar estos bloques, bueno, obviamente la forma más tonta de hacerlo sería duplicarlos y hacer un nivel extensísimo. Lo que yo puedo hacer es algo muy sencillo, crear 2 o 3. Y cuando pasa el personaje por aquí y ya pasó alguno de los bloques, entonces ese lo muevo para adelante y lo muevo para adelante y lo muevo para adelante. Entonces el personaje siempre va a estar moviendo en uno y el que se queda atrás lo paso adelante. Lo mismo con el cielo, el que se queda atrás lo paso adelante. En este caso con el cielo no hay problema. Vamos a ver precisamente eso. No hay problema con el cielo porque el cielo se mueve junto con el personaje. Entonces mientras el personaje se mueva, pues el cielo se va a mover, eso nunca va a cambiar.
pero el piso no. Si se dan cuenta, el piso se está quedando estático. Entonces eso está haciendo que yo me coma el piso, ¿no? Llega un momento en donde ya no hay piso, pero pues el cielo no tiene problema. Entonces lo único que tenemos que hacer es duplicar este objeto y pasarlo. Y es muy fácil porque podemos utilizar triggers para determinar si ese objeto ya no está colisionando, o sea, ya no se está intersectando con el player, ¿ok? Muy bien, bueno, pues entonces con esto terminamos este video y nos vemos muy pronto. Hasta luego.